Cada año mueren en nuestro país 573 hombres por cáncer de próstata y se detectan cerca de 1.500 casos. En Uruguay, el cáncer de próstata es el más frecuente en hombres. A todo esto hay que analizar también en la pandemia, ¿no? Lo que afectó la pandemia con muchas personas que no pudieron ir a los centros de salud a consultar sobre este tema. Estamos viviendo el Noviembre Azul, ¿no? Esta iniciativa que busca precisamente hablar de esta situación y de eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Bueno, de este tema tan importante vamos a hablar esta noche aquí en Lado B con el doctor Roberto Puente Cordano, que es director de la Cátedra de Urología. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo anda? Muchas gracias, muy bien. Y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación para estar en este programa y tener la oportunidad de difundir este tema que es tan importante para los varones. Sí. En el mundo y en nuestro lugar. Exactamente, bueno, un poco este Noviembre Azul busca eso, hablar, y de eso vamos a estar hablando de esta noche. ¿Qué lectura hace de estas cifras que manejaba en la introducción, ¿no? Cerca de 600 hombres mueren por año en Uruguay, se detectan cerca de 1.500 casos. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es la situación? El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente de los varones en países desarrollados y tiene una incidencia muy alta. En Uruguay la incidencia del cáncer de próstata es muy parecida a los países desarrollados y estamos en valores semejantes, tal vez igual que Estados Unidos, menos que en algunos países de mucha prevalencia, como puede ser Nueva Zelanda, pero de hecho tenemos una incidencia bastante alta del cáncer de próstata y la mortalidad tal vez sea un poco mayor que en Estados Unidos, pero ha descendido notoriamente a partir del año 2005, de acuerdo a los datos que tenemos del Fondo Nacional del Cáncer. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? El principal factor de riesgo del cáncer de próstata es la edad. La edad. Cuanto uno es más viejo, tiene más riesgo de cáncer de próstata. Cuando hablamos de más viejo, bueno, sería bueno marcar esto, porque estamos en un país envejecido en ese sentido, ¿no? ¿Dónde está la alarma ahí? Bueno, no, cuando hablamos de la edad hay que pensar que la próstata empieza a crecer a partir de los 40 años, pero el cáncer de próstata empieza a tener más prevalencia a partir de los 50, aunque el diagnóstico en nuestro país se da por encima de los 65 años, el promedio del diagnóstico. Ajá. Por supuesto el promedio. O sea que conviene empezar a consultar a partir de qué, ¿a los 40, a los 50? Es variable, digo, no hay una regla fija en el mundo. Yo creo que el corte de los 50 años es correcto, es cuando empieza a haber un poco más de riesgo de cáncer de próstata, con una salvedad. Hay poblaciones de mayor riesgo de cáncer de próstata, como los que tienen antecedentes familiares directos de cáncer de próstata. Tiene que ver también la raza, afroamericanos, sobre todo en Estados Unidos, tienen mayor frecuencia. Por lo tanto, en algunos casos es conveniente
el estudio antes, o sea, comenzar el estudio a los 45 o inclusive a los 40 años, pero para la población de riesgo. Ajá, ¿y es posible detectarlo ahí ya, en esa franja? Sí, por supuesto. Y aparte, no solamente detectarlo, sino que en esa franja son tumores más riesgosos. O sea que cuanto antes se diagnostica en el tiempo y un tumor agresivo tiene más riesgo de poder terminar con la muerte de la persona. Entonces, el diagnóstico precoz en esa población de riesgo es muy importante. Claro. No todos los casos son iguales. Ahora me gustaría hablar de eso, ¿no? Pero usted mencionaba el estudio. ¿Qué tipo de estudios se realizan? El estudio es el control urológico, el control médico, y el control médico implica el examen físico de una persona, la dosificación de determinadas sustancias como el antígeno prostático específico, que es una sustancia secretada por la próstata, que dosificada en sangre se transforma en un marcador de próstata, lo dice el nombre, antígeno prostático específico, no es antígeno cáncer de próstata específico, entonces no necesariamente tener este valor elevado implica tener un cáncer de próstata, aunque puede serlo, como tampoco tenerlo normal descarta 100%, entonces es un juego entre los valores, cómo suben los valores, el examen físico, el tan temido tacto rectal, que permite a veces sospechar la presencia de un cáncer de próstata. O sea, no hay una cosa única, es un conjunto de aspectos clínicos que manejamos para evaluar los riesgos de un hombre de tener un cáncer de próstata y estudiarlo en consecuencia. Si no, tendríamos que hacer una biopsia a todo el mundo, y eso no es así. ¿Nos cuesta a los hombres consultar al médico? Yo creo que últimamente la tendencia es menor a ese rechazo de ir al médico. Los hombres consultan, los hombres tienen interés en no tener problemas, acuden a la consulta. Si es toda la población, no lo sé, pero si estamos acá es precisamente para intentar que no le tengan miedo a la consulta, que la consulta va a ser beneficiosa y el médico probablemente le dé buenos consejos con respecto a cómo estudiarse, cómo tratarse y cómo seguir. Y según su experiencia, ¿qué pasa cuando le cuenta al paciente los estudios, todo lo que puede llegar a pasar? ¿Qué respuesta hay en ese sentido? Bueno, es muy variable, digo, depende de los hallazgos del estudio, porque los hallazgos del estudio puede ser que está todo fenómeno y que lo que hay que hacer es controlar en el tiempo para que eso siga así. Yo creo que los controles anuales o en los casos de menos riesgo, inclusive más lejanos, son prudentes. Y en personas de riesgo a veces se controlan más de cerca. Claro, lo mencionaba recién, el componente hereditario es importante, ¿no? Hay que tener en cuenta eso si en la familia ya hay casos. Sí, esa es una de las primeras preguntas. O sea, el componente hereditario es importante por el riesgo de padecer cáncer y padecer cánceres más agresivos y más precozmente. Pero realmente la frecuencia del componente hereditario en el cáncer es menos del 10% del cáncer de próstata, ¿no? Entonces, no es un factor único, pero sí es un factor importante porque inclina la balanza hacia un riesgo, hacia un control precoz. Bien, ¿qué síntomas son los que aparecen? ¿A cuáles tendríamos que estar alerta? Ninguno. Ninguno. O sea, el cáncer de próstata en las etapas precoces, que son las etapas útiles en las cuales es bueno diagnosticarlos, no da síntomas. Y lo que realmente da síntomas es el agrandamiento prostático benigno, que también se produce a esa edad, se produce a partir de los 40, 50 años, y la consulta urológica no debe ser solamente por cáncer, sino por síntomas prostáticos vinculados a agrandamiento de próstata y además el cáncer de próstata. Y se confunde mucho eso, porque hay una tendencia a pensar que si uno tiene la próstata grande o le creció la próstata tiene más riesgo. Y no, o sea, puede tener tanto riesgo un cáncer de próstata una persona con próstata de tamaño normal como uno con próstata grande. Y no por próstata grande va a tener un cáncer. O sea, el control urológico implica, dentro de los controles de todo el sistema geniturinario, el control de la próstata en sus patologías benignas y malignas. No todos los casos son iguales, ¿no? En ese sentido, ¿qué podemos diferenciar, qué podemos marcar? No son iguales, ¿no? O sea, como clínicamente no se va a manifestar claramente, hay que ir a buscarlo. Y lo que no es igual son los tipos de cánceres. Hay muchos tipos de cánceres de próstata. Los hay de los que son indolentes, o sea, aquellos que nunca van a dar un problema en la vida. A los otros, que son la mayoría, que son de crecimiento relativamente lento y que no tienen un riesgo vital inmediato, sí lo pueden tener a largo plazo. Y los cánceres muy agresivos, que eso sí, por suerte pocos, pero son los que ponen en riesgo de vida en poco tiempo. Y si nosotros supiéramos diagnosticar con precisión los cánceres agresivos, bueno, tendríamos
un enorme problema solucionado, pero todavía eso no es posible. Hace algunas semanas aquí mismo, al lado de estuvo el doctor Álvaro Villar, el director del Hospital de Clínicas, y él contaba sobre uno de los proyectos que está en el Parlamento que busca incorporar tecnología para poder operar cáncer de próstata, porque él hacía el análisis de que con la expectativa de vida que tenemos, que va a un aumento, que eso es bueno, todos los hombres mayores de 80 años, en unos años vamos a tener cáncer de próstata. Por lo tanto, es importante incorporar tecnología que pueda atender esa situación. ¿Cuánto condiciona todo esto que estamos hablando? O sea, que la expectativa de vida sea mayor en esto que sufrimos los hombres aquí en nuestro país. Yo creo que todo lo que se haga para mejorar el tratamiento del cáncer de próstata es importante, pero eso es una prevención secundaria. Nosotros estamos tratando de diagnosticar precozmente y de tratar correctamente para que una persona sobreviva y se cure de un cáncer de próstata. Ahora, nosotros no vamos a operar la mayoría de los cánceres de próstata, vamos a operar la minoría. Lo importante no es solamente operar, sino es tener el tratamiento lo más adecuado posible y el tratamiento lo menos agresivo posible. Tenemos un riesgo de sobretratamiento, o sea, si nosotros tratáramos a todas las personas que tienen cáncer, ponemos en riesgo de también afectar la calidad de vida. Y ese punto de equilibrio es difícil, por lo tanto, cuanto más diagnostiquemos a las personas, más tengamos categorizados los cánceres de riesgos y más armamentario tengamos en lo terapéutico, mejores resultados vamos a tener. ¿Cómo se puede prevenir? Pienso en alimentación, por ejemplo, en cosas básicas del día a día. ¿Eso influye? Bueno, la prevención primaria no hay una prevención primaria probada, o sea, no hay una cosa exacta que uno pueda hacer y que eso está y que va a tener efectividad. Pero hay muchos factores en juego. Se ha hablado de la obesidad, del síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, del tabaquismo, de las enfermedades de transmisión sexual frecuentes, de la alimentaciones ricas en grasas, de los productos lácteos. Y si uno va, entre otros, hay varias cosas más, el alcohol, si uno va al detalle, hay algún factor que interviene y que, bueno, en algún caso puede haber un poco más de riesgo, pero uno se puede portar perfecto e igual tener un cáncer de próstata. Lo que se aconseja es, bueno, hacer una dieta saludable, comer muchas frutas y verduras y granos no procesados, o sea, todo lo que sea una alimentación balanceada y evitar excesos va a redundar en beneficios y disminución de riesgo de cáncer de próstata. Lo mismo que evitar tabaquismo o alcohol en exceso, entre otras cosas, ¿no? Tuvimos una pandemia que obviamente nos condicionó a todos desde el punto de vista sanitario. Durante mucho tiempo no pudimos consultar a distintos especialistas. ¿Cuánto puede influir esto en la detección, en la aparición de nuevos casos, en estas cifras que estábamos hablando? Y seguramente va a influenciar. El problema que vamos a tener es que la influencia esta la vamos a notar o la vamos a tener en estadísticas probablemente dentro de 5 o 10 años. No lo vamos a saber precisamente por el crecimiento lento y el diagnóstico desfasado que tenemos en el cáncer de próstata. Pero seguramente va a haber. Yo creo que lo que tenemos que tratar de decir el día de hoy es, bueno, la pandemia seguramente algo tiene que haber influenciado en la falta de controles, en la ausencia de diagnóstico precoz, tal vez algún tratamiento postergado, pero creo que más lo otro que el tratamiento postergado. Entonces, bueno, este es el momento hoy, aquella persona que quedó postergado por 2 o 3 años, bueno, consulten ahora, ese tiempo no está perdido, tal vez con una consulta precoz podemos ganar mucho en el diagnóstico de algún caso que haya quedado postergado. ¿Falta información, falta comunicación, falta hablar de este tema? Yo creo que cuanto más se hable, más se informe. Es muy difícil tener información clara. A veces el cáncer de próstata es un cáncer complejo, a veces es difícil hasta para médicos lograr dominarlo. Entonces, cuanto más información tenga la gente, cuanto más se tenga conciencia y más confianza en nuestros medios de salud, mejor va a ser va a redundar en beneficio para todos. Le propongo una pequeña pausa y seguimos hablando. En un minutito sigue lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor Roberto Puente Cordano, exdirector de la Cátedra de Urología, a propósito de este noviembre azul, de la prevención en el cáncer de próstata, que es el principal cáncer de muerte, el que genera más muertes aquí en Uruguay para los hombres. Estábamos hablando de 573 casos por año y se detectan casi 1.500. Hablábamos recién de la atención, ¿no?, del servicio de salud de nuestro país, de las consultas. Hoy, ¿cómo es el tema ahora? Obviamente cualquier hombre puede llegar a consultar, depende de cada centro, yo sé que eso depende de cada centro asistencial, pero la respuesta por parte del sistema de salud es acorde, está ajustada a la demanda que tiene y a la gravedad que tiene esta situación y este cáncer aquí en nuestro país. No tengo la respuesta exacta. A mí me parece que desde el lado médico, los médicos generales, generalistas, ven muchos hombres y también conocen del cáncer de próstata y saben de la importancia del diagnóstico y tratamiento. Cuando ellos ven algún tipo de alteración, generalmente lo derivan a los especialistas. Pero no necesariamente es todo derivado por los colegas médicos generales. Hay hombres que vienen expresamente para el control urológico, y el control urológico, hoy por hoy, los urólogos somos los que examinamos a los hombres. O sea, en otros países médicos generales examinan. Acá no es que no se pueda, es hacerlo. Pero las personas que creo que hoy por hoy dan una respuesta clínica al control preventivo del cáncer de próstata son los urólogos. Pero pasa que en otras partes del mundo los médicos generales son los que pueden llegar a realizar algún control. Sí. Y eso se puede decir que es mejor, incluso, porque no necesariamente hay que Claro, consultar a un urólogo. No es privativo de una especialidad. O sea, lo que es el estudio básico de un hombre en lo que es prevención, lo puede hacer cualquiera que lo haga bien, digo. O sea, no necesariamente tendría que ser un especialista. Claro, no necesariamente se tiene que ir a un urólogo para poder detectar algunos casos en esos países. Pero ojo, quien lo haga tiene que tener conocimiento del tema, tiene que saber examinar a un hombre, tiene que conocer del cáncer de próstata y además darle un buen consejo después, aunque el consejo puede ser ir al especialista. A veces consultar a especialistas puede demorar, ¿no? Uno llama, capaz que le dan para vaya a saber uno cuándo. ¿Eso es una preocupación que se tiene desde la cátedra? Es una preocupación que se tiene desde siempre. Yo creo que en el Sistema Nacional Integrado de Salud lo que se está trabajando precisamente es para lograr la consulta pertinente con especialistas en los tiempos más adecuados. ¿Cuál es el tiempo más adecuado? Bueno, el más breve posible. Yo en este momento no tengo el dato ese, ¿no? Estamos viviendo este noviembre azul. ¿Qué significa tener un noviembre azul? Con la idea, obviamente, de poder hablar de todos estos temas. ¿Qué marca eso? Para mí significa una concientización de la situación, informar a la población, informar a los hombres, tratar de decir qué es el cáncer de próstata, que consulten, que no tengan miedo, que aún que se tenga un cáncer de próstata diagnosticado precozmente, probablemente se va a curar en el más del 80-90% de los casos. Lógicamente, no es bueno tener que ser tratado, pero se va a curar. Entonces, cuanto más precoz la consulta, más chance de que no tengamos problemas. ¿Y cómo es ese tratamiento? Obviamente que depende del cáncer. Eso va a depender mucho. O sea, yo creo que en el noviembre azul lo que nos importa más es que la persona venga, se interese, eventualmente se diagnostique, se estudie y después viene toda la parte del tratamiento. El tratamiento va a estar los tratamientos son curiosamente muy amplios. O sea, el tratamiento del cáncer de próstata puede hacer no hacer nada. Vigilancia activa. O sea, en tumores chicos y no muy agresivos, lo mejor es no hacer nada. Pero no hacer nada no quiere decir no hacer nada y que se vaya. O sea, vigilancia activa es control estricto, repetir biopsias. Y si lo que tiene es un tumor chico y no agresivo, lo mejor es vigilarlo. Y si cambia, se trata. ¿Eso qué implica? Tiene mucha importancia de evitar tratamientos agresivos que una persona no necesite. Y si en la evolución cambia, bueno, tenemos los tratamientos oportunos para eso. ¿Cuáles son los tratamientos que curan el cáncer de próstata? Bueno, los tratamientos son o la cirugía en sus distintas modalidades o la radioterapia. Y aplican ambas. Uno se puede curar de un cáncer de próstata con cirugía o con radioterapia, obviamente con matices para cada tipo de tumor. Doctor, le agradezco mucho su tiempo esta noche, su visita al Lado B y poder hablar de estos temas. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y buenas noches a todos. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.